Bueno, estoy encantada de estar aquí. La verdad que es un placer poder estar aquí con todas ustedes, con todos y todas ustedes. Lo primero es agradecer la invitación de la Red de Museos Panameños y para este congreso, el tercer Congreso Panameño de Educación en Museos. Cuando me llegó la invitación dije, madre mía, wow, Panamá, y poder conocer un proyecto así. De hecho, luego tuvimos también una reunión previa de preparación y vi el capital, la capacidad que hay de organización en una red como la red que yo también dirijo. Y todas estas sinergias creo que van a sacar cosas muy interesantes y que van a salir de aquí, de este congreso, con lo cual, muchísimas gracias por la invitación y espero que puedan disfrutar lo que vengo aquí a contarles. Bueno, como les decía, he preparado una conferencia que vamos a hablar sobre herramientas de comunicación online de museos, sobre todo en la parte de lo que es estrategias en la web, en la comunicación web, desde las páginas web, las redes sociales, etcétera, dentro del ámbito de las instituciones culturales, no solo museos, sino también otro tipo de instituciones culturales. Como ya les han dicho, yo parto de un departamento de comunicación audiovisual. Soy profesora de fotografía, vídeo en la universidad. Se me ir hacia atrás. Bueno, eh, eso. Yo vengo de la parte de comunicación audiovisual y a partir de ahí, en un momento dado, con un grupo de investigación que tenemos en una maestría, doy clases en la maestría de gestión cultural, donde doy clases de museo digital, empezamos a colaborar con algunos docentes e investigadores y con alumnos de máster en la preparación de un nuevo proyecto que se llama REMED, que es esto que tienen aquí en la pantalla, la red de museos y estrategias digitales que justo nació en plena pandemia de la COVID-19. Nosotros investigábamos a nivel académico qué pasaba con el museo a nivel digital, qué estrategias había, etcétera, cuáles eran más útiles. Yo, en mi experiencia, me he dedicado en los últimos 8 años a preparar e investigar aplicaciones para museos, por ejemplo, con la realidad aumentada, aplicaciones interactivas, pantallas táctiles, etcétera. El tema de avatares, también llevamos un tiempo investigándolo. Y queríamos ver qué había pasado en el museo en el lockdown, cuando ya se había cerrado al público, y ver un poco qué pasaba con esas audiencias que no podían llegar. Hicimos una convocatoria pública para hacer encuentros. Empezamos precisamente en marzo de 2020, con ciento y pico museos, la mayoría españoles, y hemos ido creciendo porque hacíamos encuentros virtuales hablando sobre qué pasa con lo digital en el museo en español, en castellano. ¿Por qué? Porque no había un sitio donde acogerse a este tipo de información en otros. Se creció tanto la red precisamente por ese vacío. Sí que se habla de museos y digital en el ámbito anglosajón. En Estados Unidos, en Inglaterra, hay redes de museos que llevan tiempo trabajando estos temas, pero nosotros tenemos dos dificultades en el acceso a la tecnología en museos. Uno es que la de tecnología de per se es una barrera, es una limitación. Muchas veces a los profesionales que estamos en el ámbito de la cultura nos supone un cierto hándicap. Si además nos pones el problema de la lengua, que no es nuestra lengua materna, que no es que no sepamos inglés, pero que no nos estamos expresando en nuestra lengua materna, pues de ahí el poder que ha tenido la red de REMED. A día de hoy ya somos 1.200 y pico asociados de España y América Latina. Empezamos siendo solo museos españoles y crecimos orgánicamente a países latinoamericanos. Y como ven, esta es nuestra página web. Ustedes buscan en Google Red de Museos y Estrategias Digitales o REMED. Tienen un formulario en el que se pueden unir, es gratuito, hacerse socio de la red y a partir de ahí, a ver ahora porque, así, este es el formulario, el template. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Pues que sea gente, los asociados, que vengan del campo de los museos o de la cultura, que vengan de alguna empresa, algún sector que esté relacionado con la tecnología en el museo, o que sean investigadores e investigadoras de estos dos ámbitos, de la parte tecnológica o de la parte de museos. Y a todos ellos los vamos aceptando y los incluimos en nuestra red.
Recientemente, en diciembre, nosotros, para un poco consolidar la red, decidimos lanzar un congreso, igual que que estamos haciendo aquí hoy, y que estoy encantada de poder participar en esta conferencia también, de abrir el propio congreso. Pues organizamos un congreso que cada 2 años será viajero, y los otros 2 años, los años pares estará en Valencia, y los impares irá a diferentes ciudades o diferentes incluso países. Este es el primer año que lo hacemos viajero y se va a Bilbao, al Guggenheim de Bilbao, lo hacemos por primera vez allí, será en diciembre. Será un congreso híbrido, presencial y online, sobre estrategias digitales para museos. Y luego el siguiente ya lo haremos presencial en Valencia. Si estáis interesados, hemos puesto un precio muy económico de momento, porque el año pasado hicimos el congreso y nos escribió mucha gente que tenían problemas tras la pandemia económicamente en sus centros y en sus museos, y que por favor facilitásemos el acceso online, por ejemplo, más económico tal, y hemos hecho una inscripción previa ahora muy económica, y a partir del 15 de noviembre ya sube el precio, con lo cual, si queréis y estáis interesados, ahí lo tenéis. ¿Qué es la gracia de la red de Remed? Lo que ha funcionado muy bien es que nosotros hacemos encuentros que durante la pandemia, estos encuentros eran semanales, nos volvimos locos y locas. Éramos un grupo de unas 8 o 10 personas, cogíamos un tema, videojuegos en museos, ¡pum! Vamos a hacer un encuentro sobre videojuegos en museos. Invitábamos a 4 ponentes y hacíamos un webinar, y se empezaba a apuntar gente. En la época de la pandemia, pues tuvimos como 400, 500 personas que se conectaban a la red, y cuando volvimos a la normalidad, después de la pandemia, pues ya tuvimos 100, 150, 120 en los siguientes encuentros. Sí que es verdad que pasamos de hacerlos semanales a hacerlos una vez cada mes y luego una vez cada 2 o 3 meses, precisamente porque cada vez son más específicos. Decidimos apostar por la calidad y no la cantidad, y entonces empezamos a buscar un poco mejor esos ponentes que iban a venir a hablar y a preparar todos estos temas. Aquí tienen un ejemplo de los 2 últimos que hemos realizado en la primavera pasada. Era en marzo hicimos el de perspectiva de género y feminismos tecnológicos en museos, y el último que hicimos fue en junio y fue sobre inteligencia artificial en museos, que es un hype porque tuvo mucho éxito. De nuevo, es un tema que está en candente, tanto a nivel moral como a nivel de posibilidades y de explotación, como se puede trabajar todo esto en el ámbito museístico. Aquí tienen los ponentes que trajimos. Nosotros intentamos que de los ponentes que vienen tanto al Congreso como a los encuentros de la red sean equitativos, es decir, tener una parte de empresas, tener representantes de empresas, tener una parte de representantes de museos y tener una parte de representantes de investigadores, de universidades, y también mezclar gente de España y de América Latina, de diferentes países hispanohablantes. Bueno, como pueden ver, la red de Remed ha crecido a nivel internacional y tenemos usuarios de diferentes países, normalmente en América Latina y en España, sobre todo, algo en Europa y América del Norte, por ejemplo, que son gente hispanohablante que trabaja en museos, pues quizá de América del Norte, pero todo el mundo que se inscribe a la red pues habla español. Es lo interesante también. Dentro de lo que es Latinoamérica, ya que estamos aquí en un congreso en Panamá, me gustaría que vieran un poco la participación de cada uno de los países. La mayoría de los que tenemos son de Argentina, pues también Argentina, México son los países más grandes, y Colombia. Pero aún así tenemos mucha variedad de usuarios, y para nosotros es un placer poder comunicaros. De hecho, el equipo de coordinación de Remed hicimos una reunión la semana pasada porque hemos incluido 4 personas nuevas en el equipo de coordinación, y son precisamente de México, Argentina y de Perú, con lo cual estamos ampliando la red en la parte de coordinación de América Latina. Además, como no paramos, aparte de dar las clases, organizar la red, no sé qué, pues surgió un proyecto muy interesante que nos lo cedió la universidad, que es HUME, el Hub de Museología Experimental, que inauguramos hace
apenas 2 semanas. Veníamos ahí de corrido. Es un laboratorio experimental que nos ha cedido la universidad, que es una nave en la que vamos a ir testeando las tecnologías que surgen, que son aplicables a museos. Es decir, surgen ahora las Apple Glasses, que antes salieron las Google Glasses, las de HoloLens, las no sé cuáles. Pues vamos a coger las Apple Glasses, vamos a probarlas y vamos a ver cómo podemos jugar con ellas en un museo, qué posibilidades tienen, etcétera. Ahora estamos con una especie de dron, un robotito que te sigue para temas de no sé cuántas. Bueno, nos encanta la tecnología, vamos a ir testeándola. La gracia de este hub, de este concentrador, es la carencia que hemos visto desde REMED. Nosotros en REMED hacemos mucha divulgación científica y de investigación, porque tenemos nuestro congreso, las actas del congreso, etcétera. Pero también vimos que faltaba una parte muy importante, que es la mezcla de las patas que hay entre la empresa, el museo y los investigadores. Ustedes trabajan en museos, entiendo, la mayoría. Muchas veces colaboramos con otros museos para pedir obra, para pedir otros o con otras entidades culturales, pero pocas veces colaboramos con universidades, con investigadores de universidades para que aporten lo que puedan, quizá para que nos sugieran. Luego me cuentan si quieren sus experiencias, si es así, si sí que han colaborado. Y también muy pocas veces se colabora con empresas a nivel de investigación. Es decir, yo contrato a una empresa, pero ya cuando el dinero está dado o cuando ya quiero ejecutar algo, no a medio o largo plazo para pensar un proyecto. Entonces, la gracia de este hub, de este concentrador de experiencias, es juntar esa parte de empresa, museo y investigadores en un mismo prototipo. Es decir, yo soy un museo, quiero hacer una aplicación de realidad aumentada para un tour guiado por mi museo. Acudo a Hume y digo, mira, yo tengo esta idea, quiero hacer esto. Pues nosotros, de nuestra base de datos de empresas, buscamos una empresa que quiera colaborar contigo, le ofrecemos esa posibilidad de colaboración, y una universidad, que no tiene por qué ser la universidad en la que trabajo yo, sino puede ser otra universidad de la zona donde esté esa persona, que esté interesada en el tema digital y que pueda colaborar con ellos en esto. Que es la parte de la universidad. Es importantísima desde el punto de que nosotros no buscamos una explotación económica, ni buscamos sacarle otro tipo de rendimiento, buscamos analizar cómo puede funcionar esto, quizás estamos actualizados con qué tecnologías están saliendo, cuáles se pueden quedar obsoletas, etcétera, etcétera. La parte de la empresa es la que tiene que ver la explotación, tiene que ver realmente si a nivel de costes es viable, si esto puede perdurar en el tiempo, si se puede implementar realmente en un museo. Y la parte del museo o del centro cultural, por supuesto que es la más importante, es la que tendrá que dotar de contenidos, que tendrá que diseñar esta aplicación junto con las otras entidades y ver un poco cómo funciona. Aquí tienen un breve vídeo. Salió de REMED. REMED es un poco el padre que ha hecho que Hume vaya funcionando, que vayamos por ahí. Como les decía, es esta colaboración transversal en proyectos entre empresas, museos, investigadores e investigadoras. Bueno, vamos a un poco a meternos en el tema también de la conferencia de hoy, que como que les he hecho publicidad, ¿no? Es importante que conozcan de dónde venimos y lo que hacemos para entender ahora por qué hablamos de esto. El COVID-19 ha acelerado muchos procesos, sobre todo el proceso tecnológico, ¿no? Quizá otros procesos también sociales y humanos, pero entre ellos, pues hemos tenido un momento para reírnos, para hacer bromas, para hacer alguna historia en redes sociales, pero lo primero que quería hacer también es el esfuerzo que hicieron todos ustedes, los profesionales del campo de la cultura y los museos, en un momento en el que tuvieron que sacar de la chistera vídeos que tenían ahí grabados, ponerse delante de una cámara y ponerse a hablar, editar un vídeo o yo qué sé, o buscar la manera de conectar con sus públicos y sus audiencias que estaban en casa y no había manera, ¿no? La verdad que enhorabuena,
por todos esos esfuerzos. Yo es un momento en el que investigamos muchísimo y que nos pareció súper interesante para ver qué es lo que podía pasar en la pospandemia, quizá ahora. Tuvimos el Getty Art Challenge, de hacerte un selfie copiando uno de los cuadros, no sé si lo hicieron, pero realmente los museos vivieron 4 días de gloria, 4, o sea, una semana. Pues tuvimos ahí, wow, nos están visitando, las visitas virtuales de los que tenemos visita virtual está siendo brutal y de repente enseguida volvió a bajar. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que hubo un primer momento que todos estamos en nuestras casas aburridos, cara a los móviles, a las tabletas o a lo que fuera, no teníamos otra cosa que hacer. Y no, se volvió viral el tema cultural, como diciendo, ¿para qué vas a ver una serie más? Pues mira, dedícate a aprender y mírate este museo, o mira lo que hay, o mira lo que están haciendo aquí y allá. Entonces, esos fueron esos días de gloria. Pero en cuanto empezamos con cierta normalidad, cuando nuestros hijos tenían que ir al colegio de modo virtual y teníamos que estar allí con ellos, cuando empezamos a salir a la calle, cuando todo lo demás, ya se acabó. Eso, dejamos de buscar a los museos virtuales, pero como que quedó algo ahí en el museo para empezar a repensarme de modo virtual. ¿Hay algo ahí que haya empezado a afectar? Este es Javier de los Terreros, el community manager, digamos, del Museo del Prado, que está con su palo selfie haciendo uno de los directos del Prado, que a partir de la pandemia se ha quedado. No sé si lo conocen, a las 10 de la mañana en España, todos los días, el Museo del Prado hace sus directos y habla sobre una de las obras que no tiene por qué ser la más conocida. Al principio, Javier utilizaba su propio teléfono móvil en la pandemia. Cogía su móvil y grababa, improvisaban de cualquier manera. Ahora el museo le ha comprado un móvil, le ha comprado un palo selfie, le han comprado un micrófono y ya no está solo, tiene ayuda. Han contratado a un influencer que le ayuda explicando alguna de estas obras, ¿vale? Que es el de Arte Compacto. Arte Compacto es un podcast sobre museos y cultura y entonces colabora con el Museo del Prado porque han visto que tienen ahí mucho potencial y que están llegando a audiencias que nunca habían llegado. Bueno, pues esto es una de las acciones que empezó en la pandemia y que está teniendo una repercusión en lo actual. Os dejo ahora un pequeño vídeo de mi móvil grabado en la pantalla, que esto era más de investigación, no es de una publicación, pero era justo el 25 de abril, muy cerquito a la pandemia, el Museo del Prado en las redes sociales, como lo hacían. Vamos con los directos, aquí en el Museo del Prado, hacia un directo estamos, con una de las conservadoras. Esta serie que estamos realizando de vídeos desde casa, ya que el museo permanece cerrado. Y vamos a contar con la presencia de Leticia Azcue, que es la jefa de conservación de escultura y artes decorativas del Museo del Prado. La jefa de conservación de escultura y artes decorativas del Prado. Sale desde su casa comentando esculturas y algunas obras. Aquí la tenemos. Entonces, bueno, pues otros museos lo que han hecho, en vez de hacerlo así, es que han editado un poquito el vídeo y entonces está el conservador hablando y luego te sacan planos de las obras en el propio museo, vuelven al plano donde está el conservador o la conservadora en su museo. Aquí han decidido partir la pantalla, ella te lo está contando, la gente que pone comentarios de momento solo pone paridas, hola, ¿cómo estáis? Tal. Bueno, y bueno, pues va a explicar. Realmente lo que les estaba funcionando era eso, era los curators, los restauradores desde su casa, con la webcam que tuvieran, con el micro que podían tener, grababan un pequeño vídeo explicando cuál era su tarea o qué era lo que estaba pasando. Supongo que ustedes también lo hicieron en sus museos. Y luego eso se retransmitía en el Instagram con alguna de las imágenes y se hacía un pequeño vídeo que se colgaba en las redes sociales. La gente se dedicaba a escribir chorradas muchas veces en los comentarios, pero también es muy interesante leer esos propios comentarios y ese feedback, porque ahí hay mucha información que podemos apañar. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo de la misma época del Rijksmuseum, el Museo Nacional de Holanda, que también es un referente en cuanto a la estrategia digital y el ámbito digital, y van a ver a uno de los comisarios, que lo pongo precisamente por la situación en la que se nos plantea. Esto es hasta que llego, voy grabando la pantalla. Lo podía haber editado, pero siempre voy con prisas. No me da, eso que soy de vídeo. ¿Por qué en el Rijksmuseum sale este comisario hablando desde su bici?
curator of the history department at the Rijksmuseum. This cycling trainer was delivered yesterday. Already in the first week of my working from home, I ordered this device to stay at least physically fit. And it works fine. This period of seclusion and social isolation reminds me of a well-known episode in Dutch history. Willem Barents overwintering on Novaya Zembia. Let me explain. In the summer of 1596, Willem Barents and his crew left Amsterdam in search of an alternative northern route to Asia. Lo paso para que se callen, pero como ven, este vídeo probablemente ya estaba grabado de antes, que este museo ya tenía mucha actividad digital. Aprovechan ese vídeo, lo cuenta desde su bicicleta y se hacen unas pequeñas ediciones del vídeo donde ya ponen los títulos, los subtítulos, para lo que va hablando, pero con esa pequeñita edición ya les ha quedado un vídeo muy pro, ¿no? Muy interesante. Estos son los grandes museos, estamos viendo los que son un poco en la punta de lanza, los que luego todos los demás copiamos, los que están ahí marcando el paso de qué es lo que va pasando con lo digital. Entre ellos también la Galería Uffizi, en Italia, en Florencia, no sé si lo conocen, tiene un canal de TikTok que recientemente ha decidido lanzarlo para mejorar su público joven. Es un museo que estaba anclado en lo antiguo, es un museo que era, según ellos, a cierto punto muy mausoleo, muy anclado en lo que pueda ser algo muy antiguo. Nosotros en España a veces le llamamos como casposo, que se queda dentro de lo que queda ahí envejecido, archivado. Fijaos, la Galería Uffizi, menudas obras que tiene, menuda capacidad que tiene, pero ¿qué pasaba? Que solo van a verlo la gente, los turistas y un perfil de edad mayor también, y no se actualizaba con la gente joven. Entonces decidieron empezar con este canal de TikTok. Aquí tienen un ejemplo de sus vídeos del canal de TikTok. Vídeos súper cortitos, muy virales, con música. Quando la Madonna dal collo che in basso a destra, messo lì un po' a caso c'è un piede, questo perché il quadro era stato confezionato al Parco Giardino nel 1544 da Elena Bayard di Tagliaferri e nel contratto l'artista si impegnava formalmente a contarlo in 5 mesi, ma 6 anni dopo, nel 1540, Parmigianino schiatta e il quadro era rimasto ancora in... Vale, pues consiguieron... Aquí tienen el TikTok del Museo del Prado, que es mucho más conservador, no es tan radical, pero es el primer museo más seguido en TikTok. Conseguido. Lleva guantes, no los lleva porque tenga frío, no los lleva porque vaya a hacer alguna cosa que le vaya a dañar las manos, los lleva porque son guantes perfumados, objeto caro, importante, que se usaba como regalo en la época. Están en una época en la que era difícil limpiar habitualmente el entorno, limpiar la ropa. Una solución es tener cerca. Vale, lo que quería decirles es, la Galería Uffizi tenía, previo a canal de TikTok, entre un 3 y un 5% de público joven. Después de haber lanzado este proyecto, aumentaron a un 25-30% de público joven, pero presencial, no en redes, presencial. Es decir, nos demostraron que con una estrategia férrea en redes sociales, tú puedes conseguir una repercusión en lo físico, en lo presencial. De hecho, tuvieron muchas críticas. Se les criticó desde el mundo académico, del arte, pues porque se vio como muy violento ese tipo de bromas burdas con alguna de las obras, y en prensa, si lo quieren investigar, hay un montón de sitios donde se les criticaron, pero ellos han conseguido su objetivo, porque la estrategia digital no es hacer publicidad. La estrategia digital es coger los objetivos de mi museo, mi misión, y decidir qué acciones voy a hacer para lograr esos objetivos y esa misión. Si mi misión es llegar a un público más joven y acercar el arte del Quattrocento a público joven, me voy a abrir un canal de TikTok y voy a contratar a un influencer si me toca. ¿Me siguen? Y ahí es donde lo han demostrado, y han demostrado que eso tenía una consecuencia. Con lo cual, tenemos una nueva oportunidad de conectarnos con nuestras audiencias precisamente gracias a la tecnología digital. La tecnología digital nos lo facilita, es como una promesa. Está ahí. ¡Wow! Tenemos lo digital y vamos a llegar a todos los rincones del mundo.
bueno, también tiene sus limitaciones y de eso es lo que vamos a hablar ahora un poquito. Voy a intentar ir un poquito más rápido. Lo digital está dentro y fuera del museo. Desde dentro del museo, que muchas veces se nos olvida y nos centramos solo en el fuera. ¿Dónde está lo digital? Está, lo primero, en la formación y capacitación de los profesionales y las profesionales de los museos. Venir a congresos como este, seguir a las redes, hacer acciones de formación y que los directores y las directoras de los museos decidan capacitar a sus profesionales en competencias digitales. Esto es súper importante. Por otro lado, el tema de las bases de datos, procesos de digitalización de las colecciones, es un proceso interno que cuesta muchísimo trabajo, muchísimo dinero y que todavía los museos invierten en ello y tenemos que estar haciendo y regularizando dentro de nuestra estrategia, y que todo ello conlleva que luego se pueda compartir esto en redes o no. Simplemente el proceso de catalogar bien, documentar y generar esa base de datos que luego que se tiene que ir actualizando continuamente. Además, herramientas de investigación para el propio museo, herramientas de colaboración, acceso a documentos comunes, no tener que adjuntar copias y copias de un mismo documento para compartirlo con mis compañeras y mis compañeros. No, estamos en la era del siglo XXI, la nube, todo colgado en la nube, todo compartiendo, esa capacitación de lo digital en el museo. Y, por supuesto, la estrategia digital. Hay que sentarse, hay que hacer una estrategia digital cada 6 meses, cada 1 año, en todos los museos. Eso lo tiene que hacer desde la dirección de los museos. No sé si aquí tenemos directoras y directores de museos. Pues sentaros con vuestro equipo y establecer una estrategia digital, y cada año, cada medio año, revisáis si esa estrategia digital se ha llevado a cabo o no se ha llevado a cabo y si está funcionando. De cara afuera del museo, lo que no es lo interno, sino lo externo, pues por supuesto es la web del museo, las redes sociales, las aplicaciones, las guías interactivas o las actividades con los públicos que se puede utilizar, hablando de lo digital, que se puede utilizar, por ejemplo, pues en las visitas didácticas, algunas que se pueden hacer por WhatsApp, algunas que se pueden hacer por las redes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tecnología podemos utilizar para... Normalmente, en la mayoría de este tipo de acciones se trabaja dentro del museo. ¿Cuál es el reto dentro del museo? Que tenemos plantillas limitadas en cuanto a lo digital, porque la mayoría de personas que trabajan en un museo y que llevan 30 años de carrera profesional, por ejemplo, en restauración, cuando ellos estudiaron no les formaron en competencias digitales. ¿Cómo han aprendido lo digital? A salto de mata, como han podido, de cualquier manera. Nadie se lo explicó bien cuando se lo tenían que haber explicado bien. Y entonces tenemos muchas veces como una fobia hacia lo digital, precisamente por esto también. Podemos solucionar esto de 2 maneras. Una, capacitando al personal que lo tenemos que hacer, con un mínimo de conocimiento de lo que son las herramientas básicas, y por otro lado, contratar personal que complemente a este tipo de personal y que entre los dos puedan llegar a lo que hoy en día se está exigiendo, porque lo digital ha llegado para quedarse. No podemos obviarlo y decir ya no pasa nada con lo digital. Luego también tenemos como mucho trabajo que hacer en lo digital. Una de las limitaciones es como, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hacemos? Es que hay tanto. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que digitalizar. ¿Y qué empezamos a digitalizar? Si tenemos colecciones de millones de objetos. O ¿qué hacemos? ¿Compramos un monitor para la pantalla o mejoramos nuestra página web? Que realmente no tenemos ticketing online. O es que igual no tenemos ni página web. Entonces, vamos a replantearnos, porque esa es un poco la limitación y de lo que os quería empezar a hablar aquí. Voy a abrir todas esas preguntas que luego vais a tener que hacer y actualizar. ¿Cuál es el potencial que sí que tenemos? El público ha descubierto ya lo digital. Si antes lo digital en el museo de alguna manera chirriaba, ahora te lo piden. O sea, yo entro a un museo con el móvil aquí, con ganas de hacer fotos, con ganas de hacer cosas, de códigos QR, de un montón de cosas. Y entonces eso ya nos están obligando a meter lo digital en el propio público, ¿no? Que ya está acostumbrado a ello. Pero eso no quiere decir que en todas las salas, en todas las acciones, en todo lo que haga el museo tiene que ser digital. No. Ni tampoco digital gratuitamente, siempre que tenga un valor añadido. Pero por lo menos el público ya está a favor. Los políticos puede que también.
y la dirección del museo un poquito. Tenemos mucho potencial en cuanto al storytelling. Los museos somos grandes contadores de historias. Tenemos muchísimo patrimonio, muchísima información que no tienen otros campos, que no tienen las empresas, que no tienen otros entornos. Y tenemos una capacidad verídica porque somos instituciones creíbles, muy contrastables, que llevamos muchos años. Entonces, esa capacidad de contar, de narrar, la tiene el museo y la tiene que explotar. Y luego la importancia de lo presencial. Lo digital demanda cada vez más lo presencial. Si yo tengo ese cuadro real, esa escultura, ese objeto, esa piedra, ese lo que sea, ese centro en el medio ambiente, lo que sea, ese es lo especial de lo presencial. Yo puedo utilizar las redes, lo digital, para fomentar el acercarnos, acordaros de lo que hablábamos de los Uffizi, ¿no? Es un poco intentar llegar ahí. Pero cuando nos vayamos ya hacia el museo del futuro, hay que dejar atrás determinadas actitudes, porque los museos somos muy lentos en procedimientos, en muchas cosas, todavía somos súper lentos. Y también todavía invertimos mucho en algunas cosas que no son como ahora. O sea, ahora es todo tan fugaz que si yo me pongo a hacer una aplicación para mi museo, que tardo 3 años en hacerla, cuando vaya a inaugurarla ya han cambiado la tecnología y ya no me sirve todo eso que he diseñado, que he estado 3 años invirtiendo en ello. Entonces hay que ser mucho más ágil, hay que hacer aplicaciones más sencillas, no tan complejas como una exposición, que igual me cuesta años de preparar esa exposición. Entonces con lo digital hay que tener otra mentalidad. Y yo les pregunto aquí, ¿realmente va a haber un antes y un después en lo digital en el museo a partir de la COVID? ¿Realmente ha habido algo que ha cambiado en ustedes en cuanto a lo digital en sus museos, en los museos a los que van, que ha tenido consecuencias en la actualidad o no? ¿O ha sido como un bluff y nos hemos quedado y ya estamos igual, que ya no hay nada? Eso es lo que tenemos que ver. En noviembre haremos un encuentro de REMED precisamente sobre este tema. Si nos siguen en las redes sociales les explicaré, se podrán conectar. Vamos a hablar con varios museos que empezaron algunos proyectos en la pandemia que han seguido con éxito. Otros, esos mismos museos, empezaron algunos proyectos que se tuvieron que dejar a medio camino porque no funcionaron, y otros que los quisieron empezar y nunca los pudieron hacer porque no había tiempo o no había dinero o quizá no era el momento adecuado. Entonces, bueno, eso es un poco el tema que nos intriga ahora, pero la brecha digital está en este sentido en el museo. ¿Por qué? Porque esas falsas promesas realmente, cuando hemos vuelto a la cotidianidad, se ha visto que era como un bluff, que todos queríamos hacer cosas en lo digital, pero cuando hemos vuelto a la normalidad nos ha arrasado en todo. Estamos hartos y hartas de webinars, de videollamadas, de horas y horas interminables de grupos de WhatsApp que no se acaban, ya pasamos de todo, de multitarea, de estar ahí súper estresadas y estresados con 1000 cosas. No. Y muchas veces, y voy a ir rápida ahora, estamos ancladas y anclados en otro ejemplo. No sé si conocen Europeana, es la biblioteca digital del patrimonio europeo, que esta es su página principal. Descubre el patrimonio cultural europeo. Se han invertido millones y millones de euros en que las instituciones culturales europeas digitalicen su patrimonio y lo vuelquen en Europeana. Bibliotecas, museos, etcétera. Bueno, pues si tú entras en Europeana y buscas la palabra casa, te aparece esto. ¿Qué pasa? Yo quiero buscar de arte sobre casas y me aparece ahí. No tienen ni miniaturas, está así poco explicado. Si no van a motivar una exploración. Europeana está hecho para investigadores, Europeana funciona muy bien, sinceramente, con la parte didáctica para que los profesores, los docentes, se hagan sus exposiciones virtuales y puedan ir metiéndolo. Pero perdónenme, a nivel de divulgación general, tanto dinero invertido de los impuestos que hemos pagado entre todos, para que realmente solo llegue a un público muy específico. El Rijksmuseum, el Museo Nacional de Holanda, su página web, todo color, las imágenes, todo trabajo, primera página. Y si vemos, ellos crean las stories, son los que van con el punto de lanza, empiezan a lanzar los stories dentro de su página web. ¿Qué son los stories? Van sacando como capítulos de una serie de Netflix, donde cada vez van contando una de las obras. Y aquí tienen un vídeo que grabé de sus stories.
a ver esta de Vermeer. Que nos ofrecen otra. Vale, vamos a ver esta. Entonces, y vamos a ver la visita ya guiada. Look at the painted world of Johannes Vermeer, a world filled with mysteries that we're going to unravel together, where every painting tells its own story. Tiene narrativa, tiene storytelling, es como un cuento que me lo están contando, una voz en off, un título presenta, Netflix presenta, The Right Museum presenta. Están trabajando mucho esto de la seriación, del engagement, etcétera, y supongo que a partir de ahí muchos museos, incluso Europeana ya hace tiempo que está con lo de los stories en Europeana, pero son páginas web con fotos y texto, cuando quieren lo comprueban y es súper aburrido. Yo meto ahí a mis alumnos de gestión cultural, que son todos culturetas, y se aburren. A la 4 clic ya han pasado a otra página web, es que no les interesa, y aquí se mantienen. Esto es una visita virtual hecha por Second Canvas, una empresa española que hace visitas virtuales de muchos museos. Este es el caso de la exposición Pasiones Mitológicas que se hizo en el Museo del Prado. Para que vean también que las visitas virtuales se puede socializar y hacer mucho más atractivo. Recibirás un correo para visitas guiadas dentro de las visitas virtuales. Hasta las 23 del día siguiente el primer acceso para disfrutar de la visita. Bueno, tenías que pagar. Hay otras que son Entonces, gratuitas. vamos a iniciar. Y aquí estoy grabando cómo yo pago, etcétera, y ahora os lo enseño aquí pirata, porque si lo queréis. No, es investigación. Hola, bienvenidos a Pasiones Mitológicas. Soy Alejandro Vergara, comisario de la exposición, junto con Miguel Falomir, el director del museo. Vamos a recorrer 4 salas y ver 29 obras de arte. De ellas 27 son realizadas por pintores muy principales del siglo XVI y XVII que figuran en el título de la exposición: Tiziano, Veronés, Alori, Rubens, Rivera, Poussin, Velázquez, Van Dyck. Son cuadros que tratan el tema del amor y del deseo, tal y como se presentaron en la mitología antigua, en la antigua Grecia y la antigua Roma. En la primera sala lo que encontráis son varios cuadros en los cuales se enfrentan pues tenemos ahí dos ideas o dos versiones. Tenemos ahí al director del museo, al comisario, la comisaria, que nos explica. El comisario en España es el curator, aquí le llaman curador. Vale, no es policía. Vale, el curador que de repente empieza a explicar. Pero no quisiera que se queden con solo los museos grandes. Es verdad que el Museo del Prado, el Rijksmuseum son museos ejemplares, pero también, por ejemplo, la Wacom Collection en Inglaterra funciona muy bien lo que es la narrativa y el storytelling. Generan storytelling en todo lo que hacen, en su canal de Twitter, en su página web, y cuentan historias del propio ámbito científico-tecnológico, invitan a gente que cuente historias. O sea, llevan un trabajo de más de 20 años trabajando lo que es la narrativa y el cuentacuentos, o sea, contar historias a partir del patrimonio científico. Aquí tiene un ejemplo de sus redes sociales, trabajan mucho con la broma, sobre todo en Twitter, y para mí son un ejemplo a seguir. En Valencia vamos a tener entonces el museo como una pequeña productora audiovisual. Ustedes tienen que formarse, tienen que comprar cámaras, micros y focos para poder grabar a sus restauradores y que hablen mientras explican. ¿Qué creen? ¿Vamos a eso? Tenemos que competir con Netflix y llegar a tener que grabar y popularizar nuestro patrimonio en la web, darle vida, porque un objeto digitalizado en la web es muy pobre, no tiene la riqueza que tiene el objeto real. O le damos vida con música, voces, brilli, lo que queramos, o si no, la gente va a hacer clic en otro lado y no va a querer escucharnos. El Centro del Carmen es un pequeño museo que hay en Valencia que recientemente ha sacado una web serie. Han contratado a una productora audiovisual, ¿ven? Que les ha cobrado poquito dinero, y han hecho una serie basada en su museo con actores y actrices, el relato sobre una pareja y sus relaciones amorosas, y se desarrolla en el contexto del museo. Si quieren la pueden ver, ya han sacado ahora la segunda temporada y es una serie para YouTube. Aquí tienen el tráiler, os voy a poner un poquito. Llevo semanas viniendo y ya me sé el CCCC de memoria. Lo que me dijo es... Hay una historia.
Ellos no se han dedicado a comprar cámaras, sino que han colaborado con una pequeña productora. La productora gana, ellos ganan. Han conseguido no sé cuántas millones de visitas a los vídeos que han ido lanzando. Una forma de hacerlo. Backcountry Living Museum, un museo que trabaja muy bien en las redes sociales, sobre todo en TikTok, por ejemplo, dando recetas de la época medieval en su canal de TikTok. ¿Qué es lo viral en TikTok? Las recetas. Vamos a hacer recetas. ¿Qué es lo viral aquí? Que hagamos demos, que expliquemos el no sé qué. Pues vamos a hacer todo esto. Esto es lo que os comentaba de arte compacto. Los influencers que ahora ha contratado el Prado para porque hablan bien, son gente que ancha, que tiene mucha capacidad de dialogar y hacerlo. Por ejemplo, el SKM Museum de Dinamarca colaboró con una serie de Netflix para que sus cuadros aparecieran en las ambientaciones del propio museo, de la propia serie. E incluso colaboraron en las ropas, etcétera. Y a partir de ahí se hicieron copias, porque ya son de Creative Commons libre, obras, para que pudieran difundirse y conocerse en un ámbito televisivo. Obviamente estábamos hablando de museos grandes, tenemos museos pequeños. ¿Cuáles son las ventajas de los museos pequeños? Que entiendo que en las redes de museos, en REMED, en la red de museos que yo dirijo, somos el 80% de los museos que son museos pequeños y medianos. Muchos museos pequeños tienen muchas limitaciones y te dicen, oye, vale, el Museo del Prado tienen a Javier de los Terreros, pero ¿yo qué hago? O ¿cómo me vale la pena tener una audioguía? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a sacar potencial de lo que tienen los museos pequeños. ¿Qué tiene de pros el ser un museo pequeñito? Tengo mucha flexibilidad y mucha agilidad para poder adaptarme, para poder hacer proyectos que no vayan a ningún lado, experimentar e innovar. Eso un museo grande no lo puede hacer. Cercanía con las audiencias, con los barrios, con mi entorno. Personal multitarea, es decir, tengo personal que el día de mañana puede estar colgando un cuadro y luego viene y graba y lo puede hacer sin ponerme muchas pegas, porque todos hacemos todo en esta pequeña familia, y eso es algo que ayuda muchísimo, aunque parezca explotación, pero no. Es esa capacidad de estar abierto a. Y luego también el realizar proyectos a corto plazo y la capacidad de experimentación. Los museos grandes, en cambio, tienen más oportunidades para el patrocinio. Si yo soy tal museo, voy a tener sponsors, voy a colaborar. Pues, por ejemplo, en España, el Museo Thyssen colabora con Nintendo para hacer un videojuego. Pues porque es el Museo Thyssen. Igual el Museo del Horta Nord, que está en Valencia, que es de mi comarca, va a Nintendo y le dice que quiere hacer un videojuego y le dicen, pues muy bien. Puede ser. Entonces, ahí es verdad que si somos un museo pequeño, ¿cómo sufragamos esa limitación? Pues en vez de irme a Nintendo, me voy a la startup de mi barrio, que también hacen videojuegos y que también puedo colaborar con ellos. La repercusión en prensa, etcétera, pues obviamente a nivel nacional, pero yo también puedo trabajar mucho con la prensa local si soy un museo pequeño. El tema de la dotación económica, normalmente tienen mayor dotación económica. Los que somos pequeños tenemos que saber lidiar con lo que hay para avanzarlo, y también una estructura muy marcada, que eso a veces es bueno, el no tener que ser multitarea, el tener gente especializada en diferentes ámbitos puede ayudar. Y ya acabo aquí. El siguiente paso para generar historias en nuestro museo será trabajar guiones y trabajar lo que es la propia estrategia, mejorar la formación del personal, esto es clave, no sé si lo he dicho 4 veces hoy, pero de verdad que esto es súper importante, y cambiar las dinámicas, no podemos ir súper lentos y trabajar como trabajábamos antes. Conectar con las audiencias y con el público, utilizar bromas, temas llamativos, buscar conexión entre el público y los temas actuales, que eso supongo que sí que lo hacen en redes sociales, adaptar las historias a los formatos, y luego menos es más. Simplifiquen, no intenten hacer proyectos gigantes, intenten hacer cosas concretas, sencillas. ¿Cómo viralizar las narrativas en Internet? Utilizar distintas voces, trabajar la parte estética, la visual, lo que decíamos europeana, no, el Rijksmuseum, a todo trapo las imágenes grandes, bonitas, de lo que tienen, dejar que cobre vida y colaborar en otras redes, como están ustedes en la red de museos de aquí de Panamá,
con otras redes de lo que sea, de museos, de tecnología, de lo que les parezca bien, de curadores de su ámbito, y así amplíen todos esos horizontes. En cuanto a los equipos humanos, intentar buscar equipos multi, colaboración entre departamentos y con otros museos, complementar las carencias. Aquí lo que quiero decir es, vale, no podemos poner pantallas, pues ponemos un proyector, o ponemos una pequeña tablet de no sé qué, o esto, ponemos un cartel, no pasa nada, aquí ponemos un cartel con un código QR. Es decir, viendo mi estrategia y mi necesidad, voy a ver qué puedo adaptar de mi museo para adaptarme a todo ello. Y una vez más, formación de todo ese personal. En cuanto a los recursos materiales, sí que es importante materiales que sean multifunción, que hoy lo puedo usar aquí, mañana lo puedo usar allá, que no se me quede obsoleto rápidamente, y que se complemente con otros medios, con otros entornos. Para ello, por ejemplo, lo brutal que tenemos ahora en los museos es que los propios usuarios traen su hardware, traen su móvil en el bolsillo, que cada vez son más potentes, cada vez son teléfonos más potentes, cada vez tenemos mayor conectividad a Internet, con lo cual esas barreras que aún están, es cierto, pero que cada vez van disminuyendo y agilizando todos estos procesos. Y ya para terminar un poco con este filtro, decir un poco por la experiencia que llevamos en los últimos años también de consultoría con museos que nos llaman para hacer la estrategia digital de diferentes museos, y nos encontramos siempre esto. ¿Qué pasa? Yo soy un museo mediano, pequeño, me dan una subvención de, pues no sé, de 120.000 euros para digitalizar mi museo. ¿Y qué hago? Es que no sé a quién tengo que llamar, cómo lo tengo que hacer. Vamos a hacer una aplicación de realidad aumentada, me dicen lo primero. Llego al museo, empiezo a ver lo que tiene, digo, si no tienes página web, tienes aquí las redes sociales medio muertas y dependes de la página web del ayuntamiento, de otro ayuntamiento, donde tu museo aparece allí, no apareces ni siquiera en Google, y ahora quieres hacer una aplicación de realidad aumentada que no sabemos si se va a quedar obsoleta en nada, o quizá vale la pena que esos 120.000 euros los inviertas en formación de tu propio personal. Pues estamos preparando en Remed, nos han dado una ayuda para un contrato de una chica que está investigando todos estos temas, y estamos haciendo lo que sería el manual de supervivencia digital del museo, porque a veces se necesita. Y en ese manual de supervivencia digital habría que ir viendo el check de algunas de mis actividades. Yo no puedo dedicarme a trabajar en las redes sociales si no tengo una web propia. ¿Es obligatorio que un museo tenga una web? No, eso es verdad, no es obligatorio hoy en día. Pero muchas veces es como el punto físico en Internet, el punto de encuentro donde estén los horarios, la información, la colección, lo que sea. Aunque sea una web muy sencilla tipo blog, tiene que intentar estar. ¿Cuál es el problema? Que cuando intentas hacer una web de un museo te dicen, es que yo dependo del ayuntamiento y la web la tiene que hacer el ayuntamiento dentro de las webs de tal, y no puedo hacer con el software que yo quiero y tal. Pues igual no puedo tener una web, vale, no puedo, pero que sepa un poco las prioridades que tengo que seguir haciendo. La higiene digital interna es lo mismo, es decir, si mi gente que trabaja en el museo se tiene que ir a casa para trabajar con Internet porque no tengo Internet en mi museo, o porque los ordenadores que tenemos son una castaña, o porque tienen que usar sus móviles, etcétera, vamos a ver si mejoramos esto antes que hacer una aplicación de realidad aumentada. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Vale, pues eso es un poco lo que vamos trabajando. Las redes sociales también están, y higiene digital en las redes. Pues no vale, igual no necesito tener un canal de TikTok, pero sí que necesito uno de Instagram. Y luego, si ya tengo todo eso y soy un super museo en lo digital, porque lo he conseguido, porque no tiene por qué ser que tengo mucho dinero o mucho, sino porque me dedico a ello y lo he hecho bien, pues quizá ya puedo meterme en digitalizar, en meter esa digitalización en la página web, en hacer las consultas virtuales, en hacer visitas virtuales o hacer aplicaciones, videojuegos y todo lo que queráis. Y bueno, esto era todo. Me he alargado mucho, me quedo un 0 ahí. Me he comido todo el tiempo. Muchas gracias a todos y todas ustedes. Muchísimas gracias a
el testón. Ahora es el momento de las preguntas. Pueden levantar la mano y se les va a pasar el micrófono. Si les pedimos ser breves con las preguntas para que más personas puedan tener tiempo de hacer su intervención. Hay una primera pregunta. ¿Existen capacitaciones para personas de museos dentro de JUME? ¿Qué pueden hacer para poder inscribirse? Sí, a ver, dentro de REMED sí, de JUME no. REMED es lo que decía, más divulgación. En REMED hacemos el Congreso CIMED, este año será el tercer Congreso Internacional de Museos y Estrategias Digitales, y pese a que nos cuesta mucho esfuerzo, intentamos cada vez que hacemos el Congreso hacer talleres de capacitación para profesionales de museos. Y en esos talleres los verán, y si se inscriben también al Congreso, luego pueden acceder a los vídeos y a la información. Aún así, los encuentros que hacemos... ¿De quién era la pregunta? No sé, de allá. Vale. Aún así, los encuentros que hacemos en REMED son puramente formación muchas veces también. Entonces, si los vídeos, eso no lo he dicho, pero sí que es importante que lo sepan. Los vídeos de los encuentros los tienen todos en la página web de REMED y en nuestro canal de YouTube. Ahí tienen los vídeos del Congreso CIMED y de las acciones de REMED y de los encuentros de REMED que tenemos, de educación en museos. Hay 2 especiales de educación en museos con digital, que les interesarán por el ámbito este. También tenemos de inteligencia artificial, que les decía, de no sé, ahora recientemente hemos lanzado el de IA en YouTube. La semana pasada lo tienen. Está también subtitulado, los editamos, ahí lo cuidamos un poquito y está. En Hume lo que hacemos son proyectos reales. Ahí lo que queremos es, tú eres una empresa, tú eres un museo, tú eres un investigador, tienes un proyecto concreto o quieres colaborar con este proyecto, pues vente. Para asociarse a Hume tenemos un formulario en la página web del Hub y ahí lo que tienes que es entrar a querer jugar. Si algún día algún museo participa, o sea, alguna empresa quiere testear un prototipo, buscaremos museos de la zona y si tú estás en esa base de datos de museos que quieren colaborar con el Hub, te contactaremos. ¿Vale? Gracias. Otra pregunta. Bien. Yo tengo una pregunta, me encantó la presentación, muchísimas gracias. Quería saber sobre todo ese material que ustedes tienen colgado en YouTube, en distintos sitios, cursos de capacitación. ¿Eso está bajo la licencia Creative Commons? O sea, por ejemplo, si yo soy miembro de REMED, ¿puedo, por ejemplo, ponerlo en mi página web, decir, miren, aquí hay material de formación, etcétera, y digo, REMED lo hace? ¿Se puede hacer? ¿Cómo funciona? Sí, nosotros cuando hacemos el congreso pedimos el permiso a todos los ponentes para poder compartir en abierto los contenidos de sus conferencias o de los encuentros, y al compartirlo en YouTube lo hacemos público. Ese enlace de YouTube se puede compartir donde ustedes quieran. A partir de ahí es gratis como que sí. Divulgación, cuanto más, mejor. Y otra cosa muy interesante, que tampoco he dicho porque vamos así locas, es el libro de actas del Congreso de CIMED. Si investigan o les interesa un poco más el tema de museos para sentarse un rato y leer, tenemos el libro de actas de las 2 ediciones de Congreso que hemos hecho, de 2020 y de 2021 y 2022. Donde hay un montón de experiencias de museos pequeños, medianos y grandes que cuentan en primera persona sus experiencias con lo digital. Y eso está por escrito y esos museos han hecho el esfuerzo de sentarse a escribir y también de ver cuáles son los objetivos de este proyecto, qué es lo que salió mal, qué es lo que ha salido bien, tal. Y esos libros de actas son oro, de verdad que son preciosos y los pueden conseguir en la página web de REMED y del Congreso CIMED. Los tienen descargables en PDF y se los pueden imprimir, pueden hacer lo que quieran con ellos, es gratuito. Y si los quieren conseguir en papel, se puede comprar para que le enviemos una edición impresa. Ahí sí que cuesta un poco de dinero, pero por el coste de la publicación y el envío, no más. Gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, primero que nada, felicitarla por su ponencia, muy buena y interesante. Mi pregunta, entre tantas conferencias y ponencias que se presentaron de la pandemia, habló sobre la perspectiva de género. Mi pregunta es, ¿qué propuestas han planteado con relación a las personas evidentes o de baja visión en esta era digital? Sí, a ver, el tema de accesibilidad en museos
hicimos una conferencia que está publicada en abierto en el CIMED pasado, que fue específicamente sobre accesibilidad en museos, y lo hizo Chis Carrigo, que ella es ciega, y comentaba ella es especialista también en museos, y comentaba un poco las limitaciones y los problemas de accesibilidad en museos con lo digital, o sea, cómo lo digital puede ayudar. Y también hicimos un encuentro de REMED enfocado a esa temática. No es mi ámbito específico, yo soy más de realidad aumentada, virtual, experiencias interactivas, etcétera, pero es algo que desde REMED, por ejemplo, nosotros sí que con los vídeos pues intentamos subtitularlos, que puedan estar ese mínimo. En las conferencias que hacemos también las subtitulamos y poco más, la verdad que tampoco hacemos mucho más. Sí que cuando trabajamos yo, por ejemplo, doy cursos de diseño para museos de Canva, hacemos cursos de Canva para contenidos para redes, y ahí trabajamos mucho diseño accesible para el propio museo, que sepan cómo meter texto en un fondo claro, con letras oscuras, el tamaño de letra, dentro del diseño un poco más accesible, y eso también hay mucha información que se puede aprovechar desde el propio museo. Hay mucho más por hacer. La verdad es que yo sé que es uno de los problemas que tenemos y que se debería hacer mucho más, y muchas veces ahí, igual que me quejo de que los museos invierten mucho en coleccionar y poco en difundir y poco en educar, nos pasa lo mismo a los que organizamos congresos. Nos invertimos mucho en los ponentes, en las acciones, no sé qué, y poco en temas de accesibilidad a veces. Esa es una pega que reconozco como mejorable. Gracias. Gracias. Tenemos acá otra pregunta por la señora Charlotte. Un pilar fundamental para la red. Nuestra red Panamá pretende incluir centros de visitantes de patrimonio natural, no solamente digital. Pregunto, ¿cuál es la experiencia que nos puede compartir de digitalización y utilización de estrategias digitales en cuanto a centros de visitantes? Sí, realmente, por ejemplo, en espacios de entornos naturales funciona muy bien la realidad aumentada con móviles, con algunas cuestiones, pues por ejemplo ahora puedes poner cartelas con código QR. El problema que tenemos ahí es el mantenimiento de la propia cartela, que igual las condiciones climáticas hay que ver qué tipo de materiales, y ahí se pueden hacer estudios y hay ciertas recomendaciones de cómo meter la tecnología digital en ese espacio de esta manera, ¿no? Más con el Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo, que es el móvil del usuario. Con temas de audio, muchas veces no tiene que ser todo tan visual, sino que puede ser, yo he visto cosas muy interesantes de teatro espacializado en entornos naturales, que pueden ser audios que te van contando, narrando mientras tú vas recorriendo una visita o haciendo ciertas acciones, y eso es súper inmersivo y es realidad aumentada, auditiva. Y a ver qué más, hay mucho potencial también. Es verdad que no es lo mismo que dentro de una sala, que las condiciones son más cuidadas y la oscuridad para determinadas cosas ayuda en lo tecnológico, pero en lo experiencial también, por ejemplo, estamos trabajando con varias empresas de audioguías, el tema de rutas interactivas, por ejemplo, ahora nosotros estamos colaborando con el Ayuntamiento de Valencia para hacer rutas guiadas con enganche de videojuego. Es decir, tú vas haciendo coleccionables de los sitios que vas visitando, y cuando llegas te haces una foto aquí, se te genera un gadget que luego tienes que ver el otro, y de alguna manera motivar esa exploración dentro de lo que es la propia difusión. Que eso ya se está haciendo desde hace un tiempo, pero a nosotros lo que nos gusta a nivel de investigación es naturalizar esa experiencia, que no sea la tecnología puesta ahí forzada, sino que realmente sí que te dé ese valor añadido. Si yo puedo hacer esa guía con un papel y un mapa, no voy a necesitar una guía, y eso lo tengo claro. Si voy a hacer la misma función que si tengo un papelito que lo puedo seguir, no me hace falta. Pero si de repente oigo música, estoy escuchando, me da la sensación, ese momento de que se me ponen los pelos de punta, ahí es donde yo quiero ir a esa sensación que va un poco más allá y que genera una experiencia única en el espacio del museo. Una pregunta. ¿Cuál es, de acuerdo al manual de supervivencia del que usted habló, que saldrá algún día, saldrá? ¿Cuál es el límite
entre el morir con las botas puestas dentro del museo o morir en las redes, o sea, en el ámbito del internet. O sea, ¿dónde está ese límite? ¿Hasta cuánto vamos a estirar la digitalización para las nuevas audiencias, que son las que se manejan de esa forma, y no los visitantes que queremos en el museo? Claro, es que ahí realmente lo que imbrica todo ello es la estrategia digital. Si ustedes hacen una buena estrategia digital, ahí es donde va a haber las claves, la respuesta. Yo no tengo la respuesta para qué museo, qué tipo de museo estamos hablando. Museo pequeño, grande, con patrimonio material, inmaterial. Es que hay tantas variedades, tantas casuísticas, tantas posibilidades que no hay un manual para cada museo. Sino lo que sí que te va a dar son ciertos consejos de qué priorizar en cada momento, hacia dónde mirar, qué limitaciones tienes, qué problemas puedes prever de alguna manera. Pero en cuanto a la pregunta de así, esa respuesta te la dará tu museo. Si tú estás alineado con tus objetivos, con la misión de ese museo, que ya está establecida desde hace igual 40 años, 20, no sé, que se va revisando, y tú te sientas y dices, la misión de mi museo es divulgar la ciencia y divulgar el conocimiento científico para que los más jóvenes quieran estudiar ciencias, no sé qué, o que se conozca la capacidad de la ciencia y lo que hace en la sociedad. Esa es mi misión dentro de un museo de ciencias. Que igual no tengo objetos porque soy pura de divulgación, ¿vale? Entonces, yo soy ese tipo de museo, voy a coger mi estrategia digital y voy a decir, vale, pues lo que necesito es buscar a gente joven. ¿Cómo voy a buscar a esa gente joven? Voy a ir a las universidades, me voy a ir acá, voy a utilizar redes sociales. O sea, ya dentro de esa parte de cómo conseguir mis objetivos, con qué medios, es donde usaré acciones digitales y otras reales. Quizá, y es lo que está pasando, hay museos que han dejado de existir físicamente y se han quedado existiendo virtualmente. Son más económicos y de alguna manera en un momento dado que teníamos ciertas limitaciones, que no podíamos pagar el sitio o que no hemos podido ambientarlo o que estamos cerrados. Por ejemplo, ahora estamos colaborando con el Museo de Bellas Artes de Bilbao, ya que vamos a estar ahí en el Guggenheim, y ellos van a estar de obras 3 años cerrados. ¿Qué van a hacer? Museo de Bilbao mientras está cerrado. Tiene una estrategia pura de esa comunicación cuando no existe el museo físico. Pero esa opción no la teníamos antes, ahora sí. Ahora es la que hay que ver. ¿Qué importancia le damos más a una cosa u otra? Obviamente, lo primero siempre es el personal del museo. Lo prioritario es los profesionales del museo y el museo y sus objetos si tiene colección. Eso es lo prioritario y a lo que hay que reconducir todo, a que la gente venga, que conozca mi museo físicamente y a quitarnos esos miedos de es que me han conocido por redes y no van a venir a verme. Eso ya no, eso ya quedó obsoleto. Dijiste que tu campo especial es realidad aumentada. ¿Cuál es la experiencia que tienen o lo que han recolectado acerca de yo sé que ha pasado y puede pasar muy fácil, que hacer una exhibición y sentir que hay obligación de hacer algo digital de último momento que llame la atención, que todo el mundo llegue y se le caiga la mandíbula de la emoción, y después resulta que en 3 años no lo pude mantener, la tecnología se volvió vieja, lo tengo que cambiar. En el uso de tecnología, y tú dijiste, no puedo esperar 3 años para hacerlo, o el costo, en esa parte, ¿qué nos puedes decir? Sí, pues que lo maravilloso son los teléfonos móviles, claro. Ahora tú mantienes tu propio dispositivo y nosotros nos dedicamos a generar contenidos en la web y si se me estropea cambio la URL y ya lo tengo. Ahora lo que hay que mejorar ahí es la accesibilidad, etcétera. No, tienes mucha razón. Nosotros trabajamos con museos en los que llegas y tienen la mitad de las pantallas apagadas y dices, y quieren otra vez que le pongas otra pantalla ahí. Tú dices, ¿en serio quieres que te ponga otra pantalla? Si te va a pasar lo mismo. O proyectores que tienen que estar 24 horas encendidos, que valen un dineral esos proyectores. ¿Para qué voy a invertir en un proyector especial que tenga que estar? Bueno, también tenemos detectores, pero bueno, yo sí que soy muy reacia a que haya demasiada información digital en el espacio. Hay veces que tienes pantalla en vez de cartelas y hay cuadros, o si sobre todo si es un museo de arte, por ejemplo, eso está muy reñido. Los museos de arte normalmente la información digital está como en una sala paralela.
y algunas veces esa información de pantallas puede estar antes, pero no en el durante, porque es muy agresiva la información digital y quita mucho protagonismo a la pieza real. Entonces, en ese sentido hay que ver un poco cómo se termina de compensar o dónde exactamente se mete. Ese momento wow que decimos de la tecnología es el que queremos aprovechar para que la gente venga, para que conozca, para que se mueva, para que le incite, para salir en prensa, para muchas otras cosas, pero que luego tendrá que ser que ese esfuerzo pueda seguir. De todas formas, yo soy muy defensora también, porque hay museos que dicen, vale, yo he perdido 3 años haciendo una aplicación y luego se me ha quedado obsoleta. Pero es que has aprendido a hacer una aplicación, ya sabes con qué empresa colaborar y ahora vas a sacar otra en la mitad de tiempo. Ese aprendizaje no va a un saco roto. O sea, muchas veces nos queremos desesperar de tecnología ya y rápido y no tiene por qué ser así. Y esos casos de semi-fracaso también son éxitos. También es algo de lo que yo puedo aprender para luego terminar de hacer. Última pregunta. ¿Qué tal? Muchas gracias primero por compactar tanta información, presentarla de una manera tan amena. Quería preguntarle porque me suena a que hay mucha digitalización en museos que tienen el capital para hacerlo, o la economía para hacerlo. ¿Existe la voluntad de alguno de esos museos para presentar un producto digital fuera de las fronteras geográficas? Por ejemplo, si un país con limitados recursos en Latinoamérica quisiera ver las obras que hay en el Museo del Prado, pero sus habitantes no pueden costearse un pasaje aéreo, hospedaje, etcétera. Dado que exista la cantidad de lentes de realidad virtual, dado que existe el espacio físico, existe la manera de hacer una especie de visita temporal de ese museo a aquel país con las limitaciones. Sí, claro. Va tan rápido la tecnología y ahora con la inteligencia artificial, y meto algo que no tiene nada que ver con lo que me has dicho, pero que lo voy a unir. Por ejemplo, nosotros estamos experimentando con chatbots humanos que no es que vayan a dejar de existir los guías y las guías en los museos, pero igual tú puedes tener una persona, un niño puede programar un chatbot dentro de 2 años dotándole de ciertas características y ese puede ser tu guía virtual que te cuente el storytelling que estamos hablando. O sea, la tecnología va súper rápido. La realidad virtual también. Entonces, antes digitalizar una obra de arte costaba meses y un dineral. Ahora lo puedo hacer con mi iPhone en un rato, en un ratito, y con un móvil Android también lo puedo hacer. Entonces, esa capacidad de digital, meterlo en el patrimonio, digitalizarlo y compartirlo, está haciendo cosas increíbles. Hay museos pequeños que están metiendo sus obras digitalizadas en Sketchfab, que es como la plataforma de objetos digitalizados, y esos objetos se están utilizando para hacer videojuegos y un montón de cosas, y están teniendo furor en las redes. Entonces, no solo el Prado, sino que sí, es verdad, lo digital acerca y consigue acercar muchas veces, y se pueden hacer experiencias virtuales con gafas de realidad virtual. Nosotros ahora investigamos específicamente eso, cómo moverse en una sala virtual naturalmente, porque hace 5 años, 8 años, para usar unas gafas de realidad virtual tienes que estar sentado en una silla y con un cable y te mareabas. Ahora ya no te mareas y te puedes mover porque llevan una batería y es más fácil. Entonces va tan rápido que ya esas gafas van a ser de realidad mixta, ya no es solo virtual, sino que tú también verás tu propio entorno. De hecho ya te lo permiten, ves tus manos, ves un poco la situación, te mareas menos y vamos a ir menos rápido de lo que Facebook quiere, pero con su metaverso, pero sí que vamos en esa dirección y va a haber cambios impresionantes en los próximos años en cuanto a utilización de medios en el patrimonio. Sí, respuesta. Muchísimas gracias. Tengo otro fuerte aplauso a la doctora. Gracias.